¿Qué tal amigos? Una vez más nos encontramos para enseñarles a aplicar las reglas para derivar funciones algebraicas. En esta ocasión tenemos la siguiente función. Y es igual a la raíz de a cuadrado más x cuadrado que divide para a cuadrado menos x cuadrado. Como en los videos anteriores nos ayudaremos de nuestro formulario para poder derivar esta función algebraica. Comenzamos. Como ya lo habíamos dicho anteriormente, primero verificamos en nuestro formulario algo que se nos parezca a esta expresión. Si nos damos cuenta, en el formulario no tenemos ninguna fórmula o regla que nos indique para derivar alguna raíz. Lo que vamos a hacer es que esta expresión que tenemos la vamos a convertir a algo que sí podamos derivar. Podríamos decir que también sería la raíz de a cuadrado más x cuadrado que divide para la raíz de a cuadrado menos x cuadrado. O a su vez a cuadrado más x cuadrado elevado a la 1 medio sobre a cuadrado menos x cuadrado a la 1 medio. Y ya tendríamos una expresión a la cual sí podríamos derivar. En el momento que tenemos una expresión que ya podamos derivar, buscamos en nuestro formulario cuál regla podemos utilizar. Lo que podríamos hacer aquí es este a cuadrado menos x cuadrado, subirlo y ponerle signo negativo a la potencia. Y utilizaríamos la regla de la variable que multiplica por otra variable. Pero en este caso voy a utilizar otra regla, la cual nos dice variable que divide a otra variable. Utilizando cualquiera de estas dos reglas vamos a llegar a la respuesta. Pero en esta ocasión vamos a utilizar esta regla. Identificamos cuál es la variable u y cuál es la variable v. U sería igual a cuadrado más x cuadrado elevado a la 1 medio. Y v es igual a cuadrado menos x cuadrado elevado a la 1 medio. Y aplicamos la fórmula que nos dice que la derivada de y sobre la derivada de x es igual v por la derivada de u sobre dx menos u por la derivada de v sobre dx. Todo eso sobre v al cuadrado. Y reemplazamos dy sobre dx es igual v a cuadrado menos x cuadrado a la 1 medio. Colocamos a cuadrado menos x cuadrado elevado a la 1 medio que multiplica por la derivada de u. Derivada de u, que en este caso es a cuadrado más x cuadrado a la 1 medio sobre dx menos u a cuadrado más x cuadrado a la 1 medio que multiplica por la derivada de v. Derivada de a cuadrado menos x cuadrado a la 1 medio sobre dx. Todo eso sobre v al cuadrado. En este caso a cuadrado menos x cuadrado a la 1 medio al cuadrado. Y seguimos resolviendo. La derivada de y sobre la derivada de x es igual. Voy a utilizar corchetes para identificar esta parte de aquí y esta parte de acá y no confundirme con el signo. Entonces, abro corchete y coloco a cuadrado menos x cuadrado a la 1 medio por la derivada de a cuadrado más x cuadrado elevado a la 1 medio. Buscamos nuestro formulario variable elevado a una potencia. Variable elevado a una potencia. Ya no voy a identificar cada término, sino que lo vamos a aplicar directamente la regla para no hacer el ejercicio más extenso. Identifico n y identifico la variable y empezamos a resolver. N por 1 medio. Variable a cuadrado más x cuadrado a la 1 medio menos 1 por la derivada de la variable. Por la derivada de a cuadrado más x cuadrado
sobre dx. Cierro el corchete que me indica que he llegado hasta aquí, menos, nuevamente abro el corchete, a cuadrado más x cuadrado a la 1/2 por la derivada. Como hice en la derivada de acá, identifico n y variable. Y empiezo a aplicar la fórmula por 1/2 variable a cuadrado menos x cuadrado 1/2 menos 1 por la derivada de la variable a cuadrado menos x cuadrado sobre dx. Cierro el corchete, sobre a cuadrado menos x cuadrado, 1/2 por 2 me da 1. Entonces a cuadrado menos x cuadrado, dy sobre dx es igual a cuadrado menos x cuadrado a la 1/2 por 1/2 que multiplica a cuadrado más x cuadrado, 1/2 menos 1. Si resuelvo esa fracción me va a dar menos 1/2 por la derivada de a cuadrado y la derivada de x cuadrado. La derivada de a cuadrado es 0 y la derivada de x cuadrado es 2x. Entonces nos quedaría por 2x. Cierro el corchete, menos a cuadrado más x cuadrado, 1/2 por 1/2 de a cuadrado menos x al cuadrado, 1/2 menos 1 menos 1/2 por la derivada de a cuadrado y la derivada de menos x al cuadrado. La derivada de a cuadrado es 0 y la derivada de menos x al cuadrado sería menos 2x. Entonces nos quedaría por menos 2x. Cierro el corchete, sobre a cuadrado menos x cuadrado. Continuamos. Derivada de y sobre la derivada de x. Ya ordenando y multiplicando todo, tendríamos 2x que multiplica por 1/2 nos quedaría 1 por x, x. Entonces x que multiplica a cuadrado menos x cuadrado a la 1/2, y este a cuadrado más x cuadrado lo paso a la parte de abajo para que se haga positivo. 1/2 positivo, menos, pongo el corchete para no confundirme, abro el corchete nuevamente y lo mismo que hicimos en la parte de acá, 2 por 1/2 sería 1x, pero tenemos menos, nos quedaría menos x a cuadrado más x cuadrado elevado a la 1/2 sobre a cuadrado menos x cuadrado a la 1/2 positivo sobre a cuadrado menos x al cuadrado. Continuamos resolviendo. dy sobre dx es igual, ya quitando el corchete tendríamos x al cuadrado menos x al cuadrado a la 1/2 sobre a al cuadrado más x al cuadrado a la 1/2, menos y menos se hace positivo, x que multiplica a al cuadrado más x al cuadrado a la 1/2 sobre a al cuadrado menos x al cuadrado a la 1/2 sobre a cuadrado menos x al cuadrado. En la parte de aquí arriba tenemos una fracción. La vamos a resolver en la parte de acá. Esto lo vamos a resolver acá. Y tendríamos como mínimo a al cuadrado más x a la 1/2 que multiplica por a al cuadrado menos x al cuadrado a la 1/2. X que multiplica a cuadrado menos x al cuadrado a la 1/2 por a al cuadrado menos x al cuadrado a la 1/2. X al cuadrado menos x al cuadrado a la 1/2
que multiplica por a al cuadrado menos x al cuadrado a la 1 medio más x al cuadrado más x al cuadrado que multiplica a al cuadrado más x al cuadrado a la 1 medio. Y seguimos. X al cuadrado menos x al cuadrado de 1 medio y a al cuadrado menos x al cuadrado se nos hace a al cuadrado menos x al cuadrado. Porque 1 medio y 1 medio es 1. Más x, lo mismo acá. A al cuadrado más x al cuadrado. Y en la parte de abajo nos quedaría a al cuadrado más x a la 1 medio que multiplica a al cuadrado menos x al cuadrado a la 1 medio. Entonces la derivada de y sobre la derivada de x es igual a x que multiplica por a al cuadrado menos x al cuadrado más x que multiplica por a al cuadrado más x al cuadrado sobre a al cuadrado más x al cuadrado a la 1 medio que multiplica por a al cuadrado menos x al cuadrado a la 1 medio. Todo eso sobre a al cuadrado menos x al cuadrado. Ahora aquí se sobreentiende que hay un 1 y multiplicamos extremos con extremos y medios con medios. Y nos quedaría que la derivada de y sobre la derivada de x sería 1 por todo esto. Arriba nos quedaría x al cuadrado menos x cuadrado más x al cuadrado más x al cuadrado sobre esto por esto. A cuadrado menos x al cuadrado que multiplica por a al cuadrado más x al cuadrado a la 1 medio por a al cuadrado menos x cuadrado a la 1 medio. Resolviendo las operaciones que nos quedan aquí, nos quedaría que la derivada de y sobre la derivada de x es igual a cuadrado x menos x al cubo más a cuadrado x más x al cubo sobre a al cuadrado menos x cuadrado. Aquí lo vamos a transformar en raíz al cuadrado más x al cuadrado raíz por la raíz de a al cuadrado menos x cuadrado. Y nos quedaría, eliminando términos semejantes, esta x con esta x se va y nos quedaría a cuadrado x. Por acá tenemos un a cuadrado de x, serían 2a cuadrado x sobre a al cuadrado menos x cuadrado por a al cuadrado más x cuadrado que multiplica por a al cuadrado menos x cuadrado. Todo eso en raíz. Si resolvemos esta parte de aquí, la vamos a resolver acá. Al cuadrado más x cuadrado que multiplica por a al cuadrado menos x al cuadrado, a cuadrado y a cuadrado, a la cuarta, más por menos, menos a cuadrado, x cuadrado, más por más a cuadrado, x cuadrado, más por menos, menos x a la cuarta. Entonces nos quedaría a la cuarta menos x a la cuarta. Esta parte de aquí la resolvimos acá y como respuesta final tendríamos que la derivada de y sobre la derivada de x es igual a 2a al cuadrado x sobre a al cuadrado menos x al cuadrado que multiplica por la raíz de a la cuarta menos x a la cuarta. Eso es todo, nos vemos en un próximo video.